El pecado original. El origen espiritual del mal. ¿Quién era realmente la serpiente del pecado original? ¿Era solo un animal que se arrastraba por el suelo, como muchos imaginan, o algo mucho más profundo, espiritual y simbólico? ¿Qué fue lo que realmente llevó a Eva a comer del fruto prohibido? ¿Y por qué Adán, aun sin haber escuchado directamente a la serpiente, decidió pecar? Para comprender el pecado original de una manera madura y profunda, es necesario ir más allá de una lectura literal del texto bíblico. Debemos entender el nivel espiritual en el que esta historia ocurre y el mensaje eterno que transmite al ser humano. El jardín del Edén, un nivel más alto que la realidad común. Adán, Eva y la serpiente no se encontraban en un jardín común. Tampoco estaban aún en el mundo venidero, que en la tradición judía representa la realidad espiritual final. El jardín del Edén era un espacio físico y espiritual al mismo tiempo, un nivel de existencia donde la presencia divina era clara, directa e inequívoca. Dios hablaba con Adán y Eva sin intermediarios. No había duda, confusión ni ocultamiento. La prueba de esto está en el propio texto bíblico, cuando afirma que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. En el mundo que conocemos hoy, eso sería imposible. La vergüenza surge del conflicto interno, de la conciencia del bien y del mal. Pero en ese nivel de existencia, el instinto del mal aún no actuaba dentro de ellos. Vivían en un estado de pureza espiritual absoluta. Entonces, ¿quién era la serpiente? Es precisamente en este contexto que aparece la serpiente. La Biblia dice que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había creado. Pero aquí surge un problema fundamental. Las serpientes no hablan, no argumentan ni seducen de manera racional. La Kabbalah, especialmente el Zohar, nos revela algo sorprendente. La serpiente no es solo un animal, sino la representación simbólica del instinto del mal, conocido como Yetzer Hará. También es llamada el ángel de la muerte, Malach HaMavet, y la Sitra Achra, el otro lado. Todos estos nombres se refieren a la misma fuerza espiritual. El objetivo de la serpiente. Antes del pecado, Adán y Eva eran inmortales. Cuando Dios dice, el día que coman del fruto, morirán, no se refiere a una muerte inmediata, sino a la pérdida de la inmortalidad. La serpiente es el instrumento que conduce a la humanidad a esa condición. Según el Zohar, introduce algo llamado Soama, una impureza espiritual que entra primero en Eva y luego en Adán. Eso cambia todo. El mal, que antes era externo, pasa a existir dentro del ser humano. Serpiente literal o simbólica. En el Zohar, los sabios discuten esta cuestión. Algunos dicen, la serpiente era una serpiente. Otros afirman, no, era el ángel de la muerte. Entonces Rabbi Simón Bar Yochai presenta la síntesis perfecta. Ambos tienen razón. No se trata de una serpiente como las que conocemos hoy, sino de una fuerza espiritual representada simbólicamente como serpiente. Todo el texto es metafórico y exige madurez espiritual para ser comprendido. ¿Cómo actúa la serpiente? La serpiente no actúa con magia, actúa con imaginación. Observa sus palabras dirigidas a Eva. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman del fruto, se abrirán sus ojos y serán como Dios. Aquí está el verdadero veneno, no un hechizo, sino una idea. La serpiente planta en la mente de Eva la imagen de grandeza, poder y elevación espiritual. Despierta el deseo donde antes no existía ningún deseo. La caída de Eva. Hasta ese momento, el fruto era solo un fruto. Pero de pronto, Eva comienza a verlo como bueno para comer, agradable a los ojos y fuente de sabiduría. Nada cambió en el fruto. Lo que cambió fue la percepción. Esa es la esencia del instinto del mal. Hacer que el ser humano imagine que algo prohibido traerá placer, crecimiento o realización. Y después del pecado llegan el vacío, el arrepentimiento y el alejamiento de Dios. Eva cae porque la imaginación pasa a dominar su conciencia. El error fatal de Eva. Hay un detalle crucial. Dios solo dijo, no coman del fruto. Eva añade, ni siquiera pueden tocarlo. Al agregar algo que Dios no dijo, crea una grieta. La serpiente entonces responde, tóquenlo y verán que no pasa nada. Cuando no ocurre nada, la confianza en la palabra divina se debilita. Si tocar no causó nada, quizá comer tampoco cause nada. Este es un principio eterno. Añadir a la palabra divina puede ser tan peligroso como desobedecerla. ¿Y Adán? ¿Por qué pecó? Adán no fue engañado por la serpiente. Él conocía el mandato divino. Entonces, ¿por qué comió? El Zohar revela algo impresionante. Adán sabía que no tenía el instinto del mal dentro de sí.
El mal era externo, representado por la serpiente. Vivía en una claridad absoluta. Su razonamiento fue el siguiente: si puedo servir a Dios en el mal, ¿cuánto más cerca estaré de si logro vencerlo incluso cuando el mal esté dentro de mí? Adán quería servir a Dios en un nivel todavía más elevado. ¿Pecar en nombre de Dios? El Zohar afirma algo impactante. Adán pecó en nombre de Dios, no por rebeldía, sino por una lógica espiritual equivocada. Creyó que podría acercarse aún más al Creador entrando voluntariamente en la oscuridad. Pero ese fue un error grave. ¿Por qué fue un error? Porque Dios no pidió esa prueba. El ser humano no debe crear sus propias pruebas espirituales. La verdadera elevación está en la obediencia, no en la autoexposición al peligro. Al comer del fruto, Adán se vuelve mortal. La impureza entra definitivamente en el ser humano, y el mal pasa a ser interno. Y así permanece hasta hoy, dentro de cada uno de nosotros. La serpiente no es mala por naturaleza. El Zohar revela algo aún más profundo. La serpiente no es mala porque quiera ser mala. Es una creación divina con una misión: ofrecer el libre albedrío. Su función es seducir, probar y desafiar. Y aquí está la paradoja más impresionante. Cuando la serpiente vence, se entristece, porque, en el fondo, su verdadero deseo es que el ser humano la venza a ella. El mensaje final del pecado original. El pecado original no es una historia infantil, es una enseñanza eterna sobre la imaginación, el libre albedrío, los límites espirituales, la obediencia y la naturaleza del mal. La serpiente no está en el jardín, está en la mente humana, y el verdadero desafío del ser humano es aprender a reconocerla y vencerla.